los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pueden sentarse, acomodarse. El tema que vamos a considerar, siendo las 11:12 de este día domingo, es el tema, el destino de los equivocados. Está marcado con el número 1933. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se ha equivocado. Ojalá que ninguno de los oyentes se haya equivocado nunca, pero eso es muy difícil. Un pensador dijo, se equivocan los humanos, ni los dioses ni los animales. Los dioses no se equivocan, Dios no se equivoca. Los animales no se equivocan, siempre están equivocados. El que se equivoca es el ser humano, inteligente y limitado. Porque por un lado somos sumamente inteligentes y por otro lado tenemos limitaciones que nos impiden desarrollar nuestra inteligencia. Y a veces nuestra inteligencia está frenada por nuestras limitaciones. Entonces nos equivocamos los humanos. Equivocarse es cuando uno comete un error. Y el error se descubre por el resultado. Cuando la cosa no sale como yo calculé, entonces yo analizo y dije, me equivoqué en tal parte. Nos equivocamos porque nos guiamos de una información. Y esa información puede ser falsa o puede ser verdadera. O esa información puede ser verdadera y yo la escuché mal. O esa información puede ser verdadera, pero yo no la apliqué correctamente. Y de ahí viene el error. Hay equivocaciones que se pueden corregir, hay equivocaciones que no se pueden corregir, y nos equivocamos, yo diría que en todas las áreas de la vida son susceptibles de equivocación. Por ejemplo, en el área profesional. Usted se puede equivocar en el área profesional desde el momento en que elige la carrera, que después se arrepiente. Dice, si yo sé que la medicina era un apostolado, yo no estudio eso, porque llaman a uno a la 1 de la mañana y le pesa en el alma, pero ya no le queda de otra. Entonces entiende que se equivocó de carrera. Pero también se puede equivocar dentro de la carrera. Usted puede equivocarse cometiendo errores de cálculo y que las cosas no le salgan bien. Hay una frase muy famosa que dice, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Entonces esos son errores que le pasan a la gente. Pero ¿y qué decimos del área sentimental? ¿Cuánta gente se ha equivocado cuando elige la pareja? A veces por desesperado, a veces por ambicioso o codicioso, escogemos mal. Escoge al hombre o a la mujer menos indicado para la felicidad y vivir el resto. Porque hermanos y amigos, cuando elegimos esposa o la mujer eligen esposo, yo me imagino que todo el mundo piensa como yo, que es para toda la vida. Yo no creo que nadie elige una mujer o un hombre para 5 años. No, lo que pasa es que se equivocan. Y después le sale una cacata. Usted no sabía que era cacata. Usted creía que era otra cosa. Y después que usted está dentro de embrollo,
es que usted descubre y dice, bueno, ojalá que yo no tenga que romper esto, porque esto está difícil. Este hombre yo no lo entiendo, esta mujer yo no lo entiendo. Como quiera es malo. Si me quedo callado, es malo. Si le contesto, es peor. Entonces usted se da cuenta que en lo sentimental también hay muchos errores. En lo familiar, a veces con los hijos, en lo social, uno a veces se equivoca. Porque a veces uno se muda a un sitio creyendo que es un paraíso. Y no se da cuenta quiénes viven ahí porque usted va de día. Y de día usted ve el barrio, el sector, el residencial, lo más tranquilo. Pero la fiesta la hacen de noche. Y a veces después de las 10. Y son guapos, son bravos. Y no se le puede llamar la atención porque se comen a cualquiera. Entonces usted por estar cambiando su barrio, porque ya usted se superó y usted dice que usted no cabe en ese barrio, pero un barrio que usted lo conoce. Y usted conoce los tigres, cuáles son. Entonces usted se muda, por estar de agentado, usted se muda a un sector de clase alta, pero usted no sabe que vive un narco y que hace fiesta de noche en un penthouse y que de ahí para abajo salen esas ondas, esos decibeles salen rompiendo. Y cuidado con llamarle la atención, porque ni la policía puede. Y usted lamenta en el alma haber invertido unos millones para cambiar de sector. Pero ¿y qué decir de lo espiritual, religioso y de fe? Hay gente que se equivoca en ese aspecto. Es muy delicado eso. Cuando usted se equivoca creyendo que va a una iglesia de Dios y ha ido a una iglesia del diablo. Le sale Satanás vestido de ángel de luz, y es bíblico, porque la Biblia lo dice, se viste de ángel de luz y lo engaña al más lindo. Y usted llega buscando paz, buscando salvación, buscando esperanza y encuentra todo lo contrario, porque se equivocó. Pero hoy vamos a hablar acerca de los equivocados que no tendrán oportunidad de corregir su error. Hay unos errores, unas equivocaciones históricas, voy a mencionar algunas para que hagamos una reflexión. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano Occidental. Ustedes saben que el Imperio Romano se dividió, pero hubo una parte que sobrevivió, que le llamaron el Imperio Romano Occidental. Terminó su existencia en el año 1453. Eso fue el otro día, eso no hace ni 1000 años. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Por una barrabasada. Estaban prácticamente celebrando una victoria en Bizancio, Constantinopla, pero los enemigos, los otomanos, estaban alrededor, acechando. Había una muralla, pero hubo unos soldados italianos muy contentos, parece que borrachos, dejaron la puerta abierta. Y entraron 50 otomanos, y con esos 50 le hicieron un desorden que cayó Constantinopla por un error de unos soldados posiblemente embriagados. Pero ¿cómo llega Colón a América? Por un error. Colón no salió para América, salió para la India. Y había una circunferencia doble de distancia de la que llegaba a la India, América estaba, pero él por un error se desvió y no había tanto equipo sofisticado como los hay hoy, no había GPS y él erró el blanco y por eso lo iban a matar porque se tardó demasiado para llegar a la India. Entonces llegó a América por un error de cálculo, equivocación que dio con el descubrimiento de América. Pero hay otra equivocación más grande, la del Titanic, en el año 1912, 14 de abril, el barco más grande del mundo en ese tiempo y competente hasta con los de ahora. El Titanic, atravesando el Océano Atlántico en su viaje inaugural rumbo a Nueva York, creyeron que era insumergible
imposible, decían los grandes, los que siempre saben más que Dios. La élite del mundo decía que ese barco era insumergible. Pero ese barco chocó con un iceberg, un témpano de hielo, y se partió en no sé en cuántos pedazos. Y costó la vida a 1.532 personas. Y para colmo no tenía salvavidas. Porque ¿para qué salvavidas? Si era un barco totalmente seguro. Se equivocaron de ruta. Y murió más de la mitad de los que iban en el barco. Por una equivocación. Y por último, Adolfo Hitler, el Führer de Alemania, pierde su gran batalla de Stalingrado por una equivocación. 5 de diciembre de 1941, 3, 4 años antes de yo nacer, Hitler se la estaba comiendo. Todo el mundo le temía a Hitler. Se habían unido los países de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y nada. Pero se equivocó Hitler, hermano. Se creyó ser tan poderoso que podía invadir a Rusia en tiempo de invierno. Ese fue su fracaso. Los soldados rusos estaban acostumbrados, más que los alemanes, a ese invierno glacial. Y tuvieron la victoria sobre el ejército alemán en Stalingrado el 5 de diciembre de 1941. Cayó vencido el ejército más poderoso del mundo por una equivocación. Se creyó invencible. Y a veces uno pregunta y piensa, ¿cuánta gente equivocada conocemos? ¿Cuánta gente que creen que son intocables? ¿Cuánta gente que creen que se la saben toda? ¿Cuánta gente cree que está sano y se está muriendo? Hay gente que anda por las calles sentado en el parque cogiendo fresco y no sabe que hay un tumorcito que está creciendo. Y que en cualquier momento producirá un malestar e irá al médico y el médico arrugará la cara y dice, vamos a hacerte otro estudio, que no me convence este. Y cuando siguen haciendo estudios, tumor canceroso. Y usted creyendo que se le estaba comiendo y que estaba bebiendo romo y bailando y mujeriando y teteando y haciendo todo lo que da la gana, equivocadamente. Así es la vida. La vida vive dentro de un espacio de equivocaciones y errores que muchas veces nos cuestan caro y a veces nos cuesta la vida. Hay gente que a veces se equivoca con Dios. Eso es triste. Mire, equivóquese con usted. Equivóquese con su familia. Equivóquese con el presidente. Equivóquese con el que le dé la gana. Pero no se equivoque con Dios. Hay dos personajes con los cuales usted no debe equivocarse. Ni con Dios ni con el diablo. Oiga, porque tienen los juegos pesados. Y sobre todo que nosotros no tenemos arma para ellos. Cuando nos tiran la manopla encima, no nos queda de otra que desaparecer. Pero hay gente que se ha equivocado con Dios y la historia bíblica no nos deja mentir. La Biblia contiene una gran cantidad de equivocados. Voy a mencionar algunos. Los primeros que se equivocaron fueron Adán y Eva. ¿Cuándo se equivocaron Adán y Eva? Cuando desoyeron a Dios y escucharon a la serpiente. Dios le había dicho algo y ellos se dejaron endulzar de las palabritas lindas de la serpiente. Y Dios le había dicho, no coman de ese árbol. Y la serpiente le dijo, sí, lo que pasa es que Dios lo quiere engañar a ustedes. Y Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Se equivocaron y las consecuencias las conocemos.
fueron echados del huerto del Edén y cargaron con su culpa, con su pecado, que hasta nosotros hemos tocado. Otro que se equivocó fue Caín. Caín se equivocó, mire qué tonto fue Caín, mire qué sencillo. ¿Cómo se equivoca Caín? Con la ofrenda que lleva. Abel y Caín iban a llevar ofrenda a Dios. Y la ofrenda de Abel es aceptada y la ofrenda de Caín es rechazada. Esa fue la desgracia de Caín, el que Dios rechazara su ofrenda. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Dice 11:4 de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está el truco. Abel y Caín, hermanos de padre y madre, los únicos hermanos que no tienen abuelo, llevan su ofrenda a Dios y Dios rechaza una y acepta la otra, y de ahí viene toda la debacle de Caín. Pero dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que quiere decir que Caín lo hizo rutinariamente sin fe. Lo hizo religiosamente. Lo hizo por disciplina, por costumbre, por ritualismo. Le voy a llevar esto a Dios para que me deje quieto, para que se esté tranquilo. En otras palabras, Caín llevó una ofrenda de lo que le sobra. No, Abel llevó un culto. Ya, Abel lo hizo con reverencia. Abel lo hace con devoción. Abel lo hace no como para dar algo, sino Abel va a entregarse él mismo. Por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio o más excelente sacrificio que Caín. Fíjese que el punto no es dar, sino cómo damos. No es como usted ofrende, no es lo que usted ofrende, es cómo usted ofrende. Cuando usted ofrenda su vida, cuando usted ofrenda su tiempo, cuando ofrenda su dinero, cuando usted ofrenda lo que tenga para Dios, hágalo en esa actitud que lo hizo Abel, como un culto de adoración a Dios con fe de que Dios va a recibir. Entonces Caín se equivocó y fracasó. Otra equivocación humana, donde ya se reflejaba un poco la rebeldía de la humanidad, y que como toda rebeldía contra Dios terminó en fracaso, fue la que está en Génesis 11:4. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La torre de Babel. Eso refleja el instinto maléfico de la raza humana. Querer desplazar a Dios, querer alcanzar a Dios, querer salirse de lo que Dios hizo y de donde Dios lo puso. Eso de estar explorando el metaverso, el universo, últimamente, el infinito, eso no es nuevo. Desde que existe la humanidad, desde que se reveló el hombre con Dios, quiere conquistar otros lugares para salirse del lugar a donde Dios lo puso. Ese fue el espíritu de la Torre de Babel. Y ya todos sabemos cuál fue la conclusión de la Torre de Babel. Otra que se equivocó fue la esposa de Lot. Dios le dice, no mire para atrás. Salgan para que escapen con vida, váyanse a tal sitio. Voy a quemar a Sodoma y Gomorra. Cuidado con mirar para atrás. Se equivocó. Ella creyó que era relajando que Dios estaba. Y miró para atrás. Dice la Biblia que se quedó convertida en una estatua de sal. Dice 19:26 de Génesis. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Me llama la atención cuando dice a espaldas de él. O sea, ella miró para atrás sin consentimiento ni de Dios ni de Lot.
Hay mucha gente que no quiere que uno diga esto. Pero Dios tiene su cronograma, Dios tiene sus escalafones. Ella tenía que obedecerle a Dios primero y segundo a Lot. Pero ella desobedeció lo que dijo Dios y no miró a Lot. Las dos cosas la violó. Violó el mandato divino y ni siquiera porque Eva, aunque sea, se juntó con Adán para pecar. ¿Verdad? Lo hizo apoyada por Adán. Pero la mujer de Lot no, lo hizo sola. Pecó sola. Porque ella sabía que Lot era recio y que no iba a mirar para atrás, ni la iba a dejar a ella que mirara. Entonces ella prefirió hacerlo, dice aquí, porque por algo pone la Biblia eso ahí. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de Lot, y se volvió estatua de sal. Otro que se equivocó fue Sansón. A Sansón le dijeron que él tenía un secreto de Dios, y que él era nazareo y que tenía que comportarse de X manera, y Dios iba a estar con él siempre. Pero él se equivocó, y de ahí vino su fracaso espiritual y la pérdida de su vida. ¿Cuándo se equivocó Sansón? Cuando abrió su corazón a Dalila. Cuando le dijo el último secreto, el secreto espiritual, el secreto de su grandeza, su secreto con Dios se lo dijo a una perversa. Fracasó, se equivocó y jugó con la verdad. El rey Saúl se equivocó, y este es el último caso que menciono. El rey Saúl se equivocó. ¿Cuándo? Cuando creyó que podía hacer lo que no lo habían mandado a hacer. Está esperando al profeta antes de comenzar una batalla. Hay que hacer un sacrificio, un holocausto, hay que hacer una ceremonia y está organizado, está ordenado para eso el profeta, porque Dios tiene orden. Cualquiera no puede hacer lo que le da la gana, como andan muchos sin vergüenza por ahí, llamándose apóstoles, llamándose profetas y llamándose como le da la gana para hacer lo que le da la gana en nombre de Dios. Por eso muchos van a fracasar. Saúl era el rey. Él dijo, yo soy el hombre más importante de mi reino. Entonces el profeta está atrasado, yo no sé si va a venir o no va a venir. Entonces yo voy a ocupar el lugar del profeta y voy a hacer el sacrificio. Y lo hizo. Cuando a poquito llega el profeta y le dice, locamente has actuado. Jehová te quita el reino por fresco, por trascendido, por atrevido, por irrespetuoso, por irreverente. Te quita, mire qué castigo le dio, qué castigo. Hoy quita Jehová el reino de ti. Imagínese usted. Y uno que casi no se menciona fue Giesi, que se equivocó también. El discípulo del profeta Eliseo se equivocó. Él creyó que Eliseo se había equivocado. Porque cuando Dios le manda esa ofrenda con el general Naamán, Dios sana a un general sirio que ningún médico había logrado sanarlo. Y el profeta oró y Dios lo sanó. Lo mandó a hacer bañarse, etcétera. Ustedes conocen la historia. El hombre agradecido, sinceramente agradecido, y cualquiera hubiera hecho lo que él hizo. El general dice, pero yo quiero darte algo. Yo te traje regalo. Dicen que los regalos que trajo eran más o menos de $30,000. Yo quiero darte algo de esto que te traje. Y Eliseo dije, tu dinero, como le dijo Pablo a uno, tu dinero perezca contigo. No quiero nada, porque el siervo de Dios no vende el don de Dios. Esos siervos que usted ve que aman más al dinero que a la gente, esos siervos que usted ve por las redes que aman más el dinero que a la Biblia, tenga cuidado. Entonces Giesi, que era pobre, eran pobres ellos. Y Giesi dijo, pero el profeta se equivocó. Cualquiera se equivoca. Parece que tuvo un lapsus. Y lo que este hombre le está dando, nos va a sacar de pobreza a nosotros. Vamos a dejar de pasar hambre. Entonces él como que se turbó y le dijo que no, pero yo lo voy a ayudar ahí. Y le cayó atrás al hombre.
Y le dijo, no, que acababan de llegar unos visitantes y que ahora el profeta había reflexionado y le había mandado a decir que le mande algo. Se equivocó Giesi, no Eliseo, Giesi se equivocó. Y esa equivocación le costó la lepra. Quedó leproso por el resto de sus días. Fíjese cómo estos errores, estas equivocaciones han costado tanto. Yo no sé si a usted le ha costado tanto una equivocación. Hay gente que le ha costado la vida. Hay gente que una equivocación le ha costado el hogar. Hay hombres que lamentan haberse equivocado. Hay hombres que perdieron la mejor mujer del mundo por un error. Porque vieron una falda que le gustó, que le llamó la atención. Vieron un ejemplar atractivo y creyeron que la podían conseguir y que era correcto y lo hicieron. Y le salió el diablo cuando llegaron a la casa. Y la esposa le dijo, no te quiero ver jamás. Te borré, te saqué de mi corazón y de mi vida. No mencione mi nombre ni yo mencionaré el tuyo. Se acabó todo. Y ahí comenzó el calvario de un hombre que tenía un hogar feliz, unos hijos creciendo, una paz, una mujer que lo amaba y que creía en él. Errores que cuestan mucho. Entonces, hermanos, estos errores, a veces nosotros tenemos que darle un poco de mente. Tenemos que pensar bien a cada paso que damos. Pero hay unos errores que son peores que eso, que son lo que hallamos en Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. ¿Cuál puede ser la repercusión de una equivocación en la vida terrenal? Puede ser grave, pero ¿cuál puede ser la repercusión o el daño de una equivocación en el área de la fe, en la vida espiritual, para los fines eternos? Porque oiga bien, las equivocaciones de aquí son pasajeras, se terminan. Pero cuando usted se equivoca con los asuntos espirituales, tiene carácter eterno. Entonces eso pesa. Eso pesa más que todos los otros errores que nosotros podamos cometer. Entonces, aquí en Mateo capítulo 7, hay un encuentro de Jesús con sus discípulos y unas enseñanzas que todos nosotros deberíamos tener, pero muy en cuenta. Los hermanos, los creyentes y los amigos que todavía no han dado el paso, los familiares de los hermanos, aquellos que conocen un poquito, pero que viven nada, deben atender a este encuentro de Jesús con su discípulo. Cristo le dice a su discípulo en el versículo 22, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Habrá gente que vaya a acercarse a la presencia. Es una ilustración que el Señor nos pone, que no necesariamente tendrá que ser así, pero de alguna manera se parecerá a eso. Entonces a alguien se le van a acercar en el día final, va mucha gente a acercarse al Señor creyendo que todo está bien. Creyendo que vivieron una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero se encontrarán con una mala sorpresa de la vida. Ellos irán porque son gente que hicieron una vida religiosa. De eso habla el versículo 22. Dice, profetizamos en tu nombre, o sea, predicamos tu palabra. Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. O sea, tenían una vida religiosa. Posiblemente, tal vez, ayunos. Personas de iglesia. Personas que tenían Biblia.
personas que decían practicar la enseñanza bíblica. Dice, profetizamos o predicamos en tu... O sea, gente que salía a predicar la Biblia y que hacía oración por los necesitados y enfermos. Pero a esa gente el Señor lo va a rechazar, a un grupo, no a todos, a un grupo. Dice aquí la Biblia. Entonces uno se pregunta, ¿será verdad o será mentira que hicieron milagros? Que echaron fuera demonios, que predicaron la palabra. ¿Será verdad o será mentira? Pueden ser varias cosas. Puede ser una manipulación. Hicieron el trabajo evangelístico como manipulación. Lo hicieron bajo la fuerza diabólica de demonios. O puede ser gente que tuvieron bien y abandonaron la fe. Tres cosas que pudieron ser. Número uno, manipulación. Hay personas que cogen la Biblia y se la aprenden. El área de la fe es fácil de manipular. Porque la gente, cuando usted tiene recursos, usted es una persona que habla con fluidez, que tiene cierto conocimiento, ciertas habilidades, usted enreda a la gente y lo asusta. Que eso fue lo que hicieron en el año 2019-20, que asustaron al mundo. Y la gente asustada entra en todo. Le dijeron, mire, se va a morir. Ahí anda el virus en el piso, en el aire, en la puerta, donde quiera está el virus. Tiene que ponerte esto. Y la gente mansito va y se lo ponía. Excepto un grupo que nos dimos cuenta que era el diablo que estaba ahí. Pero la gente asustada es manipulable. Entonces cuando usted lo asusta con el infierno, que el diablo te va a comer, la gente se pone suave. Mucha gente, no todo. Mucha gente se pone suave. Entonces el falso profeta lo manipula. Y por eso hay mucho haciendo dinero con la manipulación de la fe. Porque logran sugestionar a la gente y la gente le cree. Y como la gente le cree, le dice que usted tiene que darle lo que usted no tiene, que tiene que buscar prestado para pagarle a él. Porque Dios quiere que lo haga. Y si no, te va a llevar el otro. Y la gente se asusta. Entonces ese tipo de manipulación está funcionando, pero mucho en este tiempo, por una cosa increíble. Ese grupo va a llegar allá. Esa gente va a... Cuando el Señor venga y esté juzgando, ellos van a llegar allá con su tola y toda su cosa y su Biblia de oro. Y le van a decir, mira, yo soy el apóstol fulano. Yo tenía bajo mi cobertura 1000 pastores. Yo era un hombre intocable en mi mundo. No te conozco, varón. ¿Cómo tú te llamas? No, yo soy el apóstol. Póngale un nombre de esos apóstoles que usted conoce. Manipulación. También hay otro grupo, porque el diablo se viste de ángel de luz. Entonces hay demonios que logran sorprender en su buena fe a muchos creyentes que están en la iglesia, pero que no leen la Biblia. ¿Cuánto hay aquí de eso? Hay muchos creyentes que no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Entonces el diablo se disfraza de ángel, de pastor, de evangelista, de profeta, se disfraza de lo que a usted le gusta y le da la connotación de que es legítimo. Y viene con credencial y con todo, pero está poseído por un demonio. Y en nombre de ese demonio, todos los demonios que tienen menos rango, él lo echa fuera. En tu nombre echamos fuera demonios, sí. Porque eso es por grado. Eso es como la Fuerza Armada, por ejemplo. Aquí hay 2 o 3 militares, sargento, cabo, teniente. Y llega un coronel o llega un general y le da una orden a todos y salen todos. Pues el diablo también trabaja con ese ordenamiento. Y cuando llega un demonio mayor, le ordena a los más chiquitos. Entonces, el diablo grande, por eso es que al brujo dice que le sacan los espíritus a la gente. Porque son espíritus más chiquitos que el de brujo. Entonces, cuando llevan el infeliz, él lo libera por un rato. Entonces, eso se puede dar.
En tu nombre echamos fuera demonios. Mentira, no fue en el nombre de Jesús, fue en el nombre de ellos. Ese es otro grupo que va a ir donde el Señor a reclamar lo suyo. Porque ese grupo irá a reclamar su lugar, reclamándole a Jesús la legitimidad de su ministerio y presentarán sus supuestas credenciales. No, pero yo soy un siervo de Dios, yo en tu nombre prediqué. Yo tenía una iglesia en tal sitio. Mira, la iglesia tal que estaba en sitio, yo era el pastor, yo fui el que la fundé. Esas son las credenciales que tiene. Habrá otro grupo que era legítimo, que estaba bien, pero que dejó al Señor. Abandonó la fe, se salió del carril y de ser un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre legítimo, un verdadero pastor o evangelista, fracasó en algún momento. Se cayó, se dio tan duro que no se pudo parar y se quedó en el suelo. Entonces ese descarriado también se va a acercar. Señor, pero acuérdate que yo tuve un tiempo sirviéndote. En aquel día, dice el Señor, yo tuve un tiempo que te servía, que predicaba, que levanté iglesia. Tú sabes la gente que se salvó por causa de mis predicaciones. Sí, yo sé cuánta gente se salvaron, pero tú te perdiste. El que no te salvaste fuiste tú. Entonces, ese tres grupos de gente, pienso yo, que son de los que van a reclamar su estatus espiritual delante del Señor. Manipuladores, endemoniados y descarriados. Porque esto no tiene que ver con que usted pase 20 años en la iglesia. Usted puede estar 20 años en la iglesia y ser un pastor intachable, pero después usted se descarría y hace lo que le da la gana. Olvídese de lo que usted hizo, nada de eso vale ya. Nada de eso vale nada. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito el Señor. Entonces, cuando viene este grupo de gente tratando de convencer a Jesús, de manipular a Jesús, el Señor responde tajante. Versículo 23. Dice, y entonces yo le voy a... Eso le está diciendo el Señor a sus discípulos, diciéndole lo que va a pasar al final, que no ha llegado todavía. Él dice, y entonces le voy a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y a veces la gente dice, pero ¿cómo el Señor va a decir que no lo conoció? Es que no lo conoció. ¿Qué es conocer en la Biblia? No es haberlo visto. No es que usted un día pasó por la iglesia, es que usted haya tenido intimidad con Dios. Hasta que usted no conoce profundamente a una persona, usted no puede decir, yo lo conozco, yo sé cómo él piensa, yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta. No, usted no lo conoce, usted lo ha visto. Entonces, si usted ha tenido intimidad con Dios, si usted se ha metido en la voluntad de Dios, usted ha entregado su vida realmente a Dios y usted ha vivido para Dios, usted ha sido obediente y humilde y sumiso, entonces dice el Señor, nunca te conocí porque tú no hiciste eso. Tú ibas a la iglesia, tú andabas con una Biblia, tú cantabas, y bonito que cantabas, tú tocabas y bien que tocabas. Tú eras del grupo de adoración y a los hermanos les gustaba que tú cantaras, pero yo no te conozco. Yo soy el que no te conozco y aquí mando yo. ¡Oh, gloria a Dios! Los equivocados pasaron su vida creyendo una cosa. Eso es triste, hermano. Pasarse la vida creyendo una cosa y al final descubrir que todo era una falsa. Yo no era un siervo de Dios. Yo era un vividor del evangelio. Yo era un engañador. Y ahora me han quitado la careta. El destino de los equivocados. Dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo mandó para el otro lado.
Ahora, en ese contexto el Señor está hablando con sus discípulos y con nosotros. Y en el versículo anterior, en el 21, Él decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. ¿Y quiénes son esos? Se refiere a dos grupos. Aquí el Señor menciona dos grupos de personas. Los que dicen Señor, Señor, y los que hacen la voluntad de mi Padre. Los dos grupos están en la iglesia. A los dos grupos la gente lo conoce como creyentes, como evangélicos, como cristianos, y a veces como líderes. Entonces el Señor dice que hay dos grupos. Hay un grupo que vive, a veces son los más bullosos, los que más gritan, los que más brincan. Sí, porque hay gente que brinca mucho y salta mucho y habla en lengua, pero es para que nadie dude de su testimonio. Porque hay gente que cree que hablar en lengua es un sello de santidad. Usted sabe que hay mucha lengua inventada. Y el Espíritu Santo no es loco. El Espíritu no habla lengua de más. Cuando el Espíritu Santo utiliza para hablar en lengua hay un propósito. No es para un exhibicionismo, para una falsa nota de santidad. Entonces hay mucha gente en la iglesia brincando y saltando diciendo Señor, Señor. Lamentablemente, hermano, no es que quiera uno que sea así, es que dice Cristo que es así. Hay dos grupos de religiosos: los que dicen Señor, Señor, y los que hacen la voluntad de mi Padre. Son dos grupos. ¿A cuál pertenezco yo? ¿A cuál pertenece usted? ¿Al que vive diciendo Señor, Señor y brincando y saltando y hablando en lengua? ¿O al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Entonces los que dicen Señor, Señor, ¿quiénes podrán ser? Nosotros no podemos señalarlo. Nosotros no podemos decir, tú eres de lo que dice Señor, Señor, y tú eres de lo que hace la voluntad de mi Padre. Eso no es problema de nosotros. En aquel día ese trabajo lo van a hacer los ángeles. Aquí nosotros tenemos que tratarlo a todos igual. Todo el mundo es santo. Ahora, cuando llegue la hora cero, muchos monos caerán al agua. Cuando llegue la hora cero, es que se sabrá quién es quién. Los que dicen Señor, Señor, son aquellos que el evangelio no le ha entrado. Son aquellos que vienen, los amigos, porque hay amigos que leen la Biblia todos los días. Hay gente que no ha entregado su vida al Señor, pero que cree en el Señor, lo que nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos están en la orilla y se aprenden la jerga. Hay muchos lugares ya que usted oye a la gente hablando como si fueran creyentes de mucho tiempo. El lenguaje que usan, usted dice, no, pero este evangélico, se la saben todas. Hubo una periodista una vez que me preguntó hasta qué decía yo del Cajón del Diablo, refiriéndose a aquellos años cuando Gille decía que el televisor era el Cajón del Diablo. Pero estamos hablando de 40, 50 años atrás, porque se sabe en el manejo de nosotros. Hay gente que cree que con ir a la iglesia se va a salvar. Hay gente que cree que con andar con una Biblia se va a salvar. Hay otros que creen que porque la esposa sea evangélica o el esposo o el hijo se va a salvar. ¡No! Según la Biblia, esto es individual, personal. Yo tengo que buscarme lo mío, yo. Mi mujer puede ser una santa y yo ser un diablo. Y dice la Biblia en 24 de Mateo, estarán dos en una cama, y uno será llevado y el otro será dejado. Así de sencillo. Entonces lo que dicen Señor, Señor, pudiera ser cualquiera de los oyentes. Ahora, lo que hacen la voluntad de mi Padre son los que están atentos a la voluntad de Dios y tratan de mantenerse dentro de esa voluntad de Dios. Humildes, sencillos,
No andan haciendo alarde. No andan diciendo yo ayuné tanto día, yo me estoy comiendo el cielo. No, el que hace la voluntad de Dios simplemente la hace. Y no tiene que ponerla en vitrina, ni tiene que estarlo anunciando en los periódicos, ni tiene que ponerlo en las redes sociales. Acabo de entregar un ayuno. Hay evangelista en eso, hermano. Acabo de hacer un ayuno de tantos días. Ahí mismo se invalidó el ayuno. Ahí mismo se convirtió en cero. Entonces nosotros, ¿cuál será el destino de esos equivocados? De los que pasaron su vida religiosa, de los que creyeron que ir a la iglesia bastaba, de los que creyeron que con dar una ofrenda era suficiente. ¿Cuál será el destino? Lago de fuego, dice la Biblia, donde el fuego arde con fuego y azufre. Entonces le hace una advertencia a su discípulo antes de decirle toda esa cadena de cosas que hemos dicho. Lo primero que el Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero hay una grave equivocación que le costará la sentencia: apártense de mí, hacedores de maldad. Hasta ese día esta gente estuvo creyendo que estaba bien. Amigo, no te dejes engañar. No crea que con ir a la iglesia los Viernes Santos tú estás salvo. No crea que con tener el Salmo 91 abierto en la cama o el Salmo 23 tú resuelves. No crea que con ir a veces a la iglesia tú resuelves. ¿Sabe cómo es que tú resuelves? Entregándole tu vida a Cristo. Diciéndole al Señor: a partir de hoy me comprometo a conocer y a hacer tu voluntad. El control de mi vida lo tendrás tú. Yo haré tu voluntad, cueste lo que cueste. Entonces, a partir de ese día que usted hace un compromiso de obediencia a la palabra de Dios, a partir de ese día usted está caminando en lo correcto. De lo contrario, lo demás es buche y pluma. Mucha espuma y nada de chocolate. No se lleve de que el culto estaba bueno porque brincaron mucho. Llévese de la vida que usted está viviendo. Llévese del testimonio que usted da en su casa, que usted da en la calle, que usted da en el trabajo, que usted da en el vecindario. Llévese de eso, porque por su fruto los conoceréis. Lamentablemente, estamos viviendo una vida de engaño, de falsedad. O vivimos una realidad espiritual, o nos acercamos a Dios, o estamos plenamente equivocados y engañados. Equivocados y engañados. Porque si usted se da cuenta ahora que está equivocado, usted tiene tiempo de resolver. Pero si usted espera al final, no habrá tiempo para resolver. Nunca podremos engañar. Mire, la inteligencia artificial lo puede engañar a usted, pero no puede engañar la inteligencia divina. La inteligencia divina no la podrá engañar nadie. Debemos aclarar nuestra situación antes que llegue el momento de la verdad y no haya tiempo. Cristo se lo dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros. En aquel día hay muchos que vendrán gandíos a entrar al reino de los cielos. Encontrarán un stop. No entrada para no puede entrar. ¿Por qué? No, porque tú no eres de este grupo. Pero ¿cómo que yo no soy de este grupo? Si yo, mira mi Biblia aquí, mira la sucia de tanto que la he manejado. Mira mis rodillas de tanto que yo oré, ayuné, prediqué, eché fuera demonios, hice milagros. Y ahora tú no me conoces. Nunca te conocí. Y te ruego que te quites rápido del medio, porque vienen otros que tienen que entrar. Apártate de mí y vete al infierno. Yo no creo que sea buena idea que usted se quede equivocado toda la vida. Vamos a reflexionar, vamos a pensar
¿Debo yo hacer un análisis, un arreglo en mi vida espiritual, en mi relación con Dios? ¿O yo estoy bien? No, haga el análisis introspectivo hacia adentro. Piense cómo está su relación con Dios. Si usted cree que debe seguir así, entonces siga. Pero si usted encuentra alguna avería, corríjala antes que sea tarde. El destino de los equivocados, el infierno. Ojalá que ninguno de ustedes que me escucha esté en el grupo de los equivocados, porque el Señor está aquí para ayudarte. Un aplauso al Señor. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias porque tu palabra ha sido predicada. Una advertencia para tus hijos, Señor, para que todos pensemos en cómo estamos viviendo, qué podemos esperar. Mira a cada amigo que está con nosotros. Permite que hayan entendido y tengan el valor de tomar una decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Los amigos que están con nosotros, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Pueden acomodarse. Glorificado el nombre del Señor. Quiero que los amigos y todos los hermanos escuchen con atención. Alzheimer espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es el expediente que tiene el hermano Ezequiel? ¿Quiénes son los que tienen Alzheimer? ¿Y con qué se cura? Bueno, últimamente, antes no se mencionaba casi esa palabra. Yo no recuerdo cuando yo era jovencito, la escuchaba. Yo vine a escuchar esa palabra hace poco, quizá 10 o 15, menos de 15 años. Es una enfermedad últimamente muy mencionada. No sé si es porque ahora fue que la descubrieron y antes la llamaban de otra manera. Pero, como dicen los gringos, anyway, no importa. La cuestión es que antes no se mencionaba y ahora se está hablando mucho de Alzheimer. El Alzheimer se confunde con amnesia. Amnesia es la pérdida temporal de la memoria. A mí se me olvidó una cosa por un rato, pero al rato me acuerdo. Entonces hay gente que con frecuencia sufre de amnesia, olvida la cosa con facilidad, pero vuelve y retoma el camino y lo recuerda. O sea, es una desmemorización temporal. También lo confunden como demencia senil. Usted sabe que cuando uno va entrando en edad como que empieza borrando. Borra. No, ya él está borrando, dice la gente. Entonces lo confunden el Alzheimer con pérdida, con amnesia o pérdida temporal de la memoria y con demencia senil, que eso sí es viejo. Eso es desde que la gente existe, la demencia senil. Entonces Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, no regenerativa, sino degenerativa, neurodegenerativa. Entienda que va dando para atrás la neurona, se va devolviendo, va borrando, va disminuyendo. Pero además de que es
degenerativa es irreversible, no tiene cura, no es una consecuencia, no es consecuencia nacional o general del envejecimiento, porque hay muchos mayores que no la tienen, pero la mayoría de las personas que tienen Alzheimer generalmente pasa de los 65 años, aunque ha habido personas de 40 y pico, pero es la mínima cantidad. La principal causa de demencia en la gente mayor es Alzheimer. Y como decía, antes casi no se veía, pero ahora se está viendo con mucha frecuencia. Los científicos no han podido encontrar cuál es la causa del Alzheimer y mucho menos cuál es el remedio. Algunos datos tengo aquí. En Puerto Rico el Alzheimer es la cuarta causa de muerte. La cuarta causa de muerte en Puerto Rico. Y en Estados Unidos la sexta causa. Esos son según estudios del 2017. Afecta la memoria, el pensamiento y la conducta. Comienza borrando, dejando de conocer, dejando de acordarse de un fulano, de conocer a una persona o de conocer alguna cosa que antes hacía. Entonces, afecta la memoria. En segundo lugar, afecta el pensamiento. Piensa distinto. Ya usted no va a tratar a la persona que usted conoció 20 años atrás. Esa persona que tiene Alzheimer puede pensar que usted es su enemigo. Puede creer que usted le va a hacer un daño y gritar. Cuando usted le va a dar la comida, cree que puede decir que es veneno. Porque el pensamiento se le trastorna. Y cuando se le trastorna la memoria y se le trastorna el pensamiento, cambia la conducta. Entonces a veces se torna agresivo, a veces se torna temeroso y se le esconde a la gente que ama o que amaba y que conoce o que conocía. O sea, es un trastorno degenerativo total. Más de 36 millones de personas en el mundo padecen Alzheimer actualmente. La mayoría son de 65 a 90 años principalmente. Va en aumento. Se cree que en los próximos 40 años será 3 veces esa cantidad. Se va a triplicar en los próximos años. Además, un 30 o 40% de la gente que tiene Alzheimer no está diagnosticada. O sea, anda mucha gente por ahí con Alzheimer que no ha sido diagnosticado como Alzheimer, pero lo tienen. O lo tienen en su fase primaria. La causa, repetimos, y la cura no se conocen. Se sabe muy poco de las causas que lo producen y mucho menos se sabe cómo combatir el Alzheimer. Ahora, quizá uno no tenga que ser un científico de la medicina para detectar algunos conatos, algunas fuentes que puedan generar esta enfermedad. Son cosas que quizá la gente no la piensa con frecuencia, pero que los que tenemos el privilegio de conocer un poquito la Biblia y conocer cómo trabaja Dios, cómo Dios y para qué Dios hizo al ser humano, cuando vemos ciertas manifestaciones divorciadas del patrón original, tenemos que pensar que eso tiene consecuencias. O sea, las cosas que estamos sembrando en esta tierra, estamos cosechando. Por ejemplo, un ambiente social es un terreno fácil, puede ser un terreno fácil para el surgimiento del Alzheimer. Por ejemplo, la gente de hoy, cuando está apareciendo con mayor cantidad el Alzheimer, están muy ocupados. Se decía que la gente que tenía su mente muy ocupada difícilmente le daba Alzheimer. Y los últimos estudios están demostrando lo contrario. Maestros, hasta psicólogos, psiquiatras, científicos están quedando afectados por el Alzheimer.
Ahora, ¿qué es esto? Bueno, la mucha ocupación, eso son deducciones personales, la mucha ocupación produce agotamiento emocional y cansancio. Hay veces que usted está cansado y no está cansado físicamente. Usted puede tener 3 días acostado descansando y estar cansado. Porque quien está cansado no es el cuerpo, es el alma. Usted siente un cansancio en el espíritu. Usted se siente agotado, no tiene inspiración para nada. Lo llaman a dar un paseo y dice que no tiene deseo. Le enseñan algo lindo, una prenda, un cuadro, y se queda mirando así, como sin importancia. Porque hay un cansancio emocional, un hastío de todo lo que ha visto, y ya usted no quiere ver más nada. La mente la tiene demasiado ocupada. En primer lugar, ese es uno de los terrenos que nosotros decimos que ayuda al Alzheimer. Segundo, disminución de los lazos familiares, reducción del afecto natural y de las amistades. Yo no sé si ustedes han notado lo que yo he podido notar. La gente cada vez es menos familia. La familia cada día son menos familia. Los hijos se crían sin los abuelos conocerlo, sin los tíos conocerlo. A veces son primo hermano y se conocen a los 20 años. Si no se conocieron cuando pequeños, olvídese, la familiaridad es letra muerta en ese caso. Entonces, la relación familiar se ha ido posponiendo por estudio, por trabajo, por distancia. No es que vivimos muy lejos y no tenemos tiempo, porque la gente no tiene tiempo para sacar un par de horas para ir a visitar a un familiar. No tiene tiempo. A veces se me ha salido una frase en lo mortuorio, y es que algo bueno tiene en lo mortuorio. Y es que la gente que por tiempo no se ha visto aparece ahí. Y uno dice, bueno, gracias a Dios que aunque sea en un mortuorio, ¿verdad? Porque la gente no se preocupa por buscar a la gente. Se crían como aves solitarias. Entonces los lazos familiares no existen, la amistad. Hay personas que cuando llegan a la ancianidad y sufren una de esas enfermedades degenerativas, no hay quien lo atienda. Usted le pregunta, ¿tuvo hijos? Sí, varios. ¿Pero qué pasó? Que no se cultivó el afecto natural, no hay amor. Y a esos hijos les molesta atender a esa persona. No le agrada atender a esa persona. Puede ser su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tío, su hijo. Y se crían cada uno en una guardería y la mamá trabajando. Y se ven de noche cuando el muchachito viene durmiendo. Se acuesta y de madrugada para el colegio. Y la mamá para el trabajo y el papá se fue ya. Y así estamos criando una sociedad sin amor. Y eso genera cansancio emocional, y para mí es una de las causas también del Alzheimer. Yo deduzco esto de una palabra de un psiquiatra que dijo que uno de los mejores remedios para el que tiene Alzheimer es estar cerca de su familia. ¿Y los que no tienen familia? Otra de las cosas que es el ambiente social de nuestro tiempo es la deshumanización, el aumento de la violencia, la crueldad, los abusos, la indolencia. Hemos notado todos la morbosidad de muchas informaciones, de muchas noticias. Cómo la gente se deleita en tomarle foto a un cadáver desangrándose en la carretera antes de llamar a la ambulancia, tomando un video para luego publicarlo en las redes. Eso se llama deshumanización. Estamos dejando de ser humanos para convertirnos en bestia.
nos gozamos y nos reímos con el dolor ajeno. Y en vez de buscar un remedio para calmar ese dolor, lo disfrutamos. Entonces, una persona así está llegando al límite de lo que es un ser humano y está traspasando la frontera para convertirse en un animal, en una bestia. ¿Qué hace la bestia cuando con los cadáveres se lo comen? El león agarra un becerro, lo mata y se lo come, y botando sangre y pataleando el becerro y él comiéndoselo. Eso se llama bestialidad. Entonces, la gente poco a poco como que va cayendo en ese descenso. Y sobre todo esto, usted dirá, pero ¿cuál es la solución? Esa es una tétrica realidad. Eso es una realidad que no admite discusión, porque eso es lo que estamos mirando y mucho más en el día a día. Yo digo que el guardián de la sociedad está dormido. Quienes tenemos que velar para que la gente se humanice, para que la gente vuelva a ser gente, probablemente estemos durmiendo. Me refiero a los líderes religiosos, a los padres de familia, a los ancianos que no se preocupan por la educación de sus nietos y a toda la gente que le queda un poquito de calidad humana todavía. Están durmiendo. Pero la iglesia tiene como misión, la iglesia de Cristo, representar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero al presentar el reino de Dios aquí en la tierra, la iglesia tiene como misión servir como estandarte de justicia en este mundo, que es una cosa que escasea. Y eso es más que una simple presencia. La iglesia, más que estar presente en este mundo, tiene que dar la voz de alarma, tiene que ayudar a corregir, tiene que aportar, tiene que aconsejar, pero antes de eso debe dar ejemplo. Porque si no hay ejemplo, no hay moral para llamarle la atención a nadie. Entonces la iglesia, por ejemplo, no está haciendo su trabajo. Y cuando digo la iglesia, me refiero a todos los que creen y viven la voluntad del Señor. A todos los que un día le dijeron que sí a Jesucristo. A todos los que pretendemos llegar al cielo, a todos los que pretendemos ser discípulos de Cristo, esos formamos la iglesia del Señor. Ahora, ¿está la iglesia haciendo todo el trabajo que Cristo le encomendó? ¿Está compartiendo la iglesia el mensaje de salvación? ¿Está ayudando a la gente, a los que se desangran, para que no se sigan desangrando? ¿Está dando ejemplo y testimonio la iglesia en todas partes? Dice la Biblia que cuando este evangelio fuere predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y dice el Señor que será predicado por testimonio a todas las naciones. O sea, es un compromiso de cada uno de nosotros, de ustedes, mío y de todo el que me escucha. Si ha conocido algo del Señor, debe compartirlo de alguna manera con vecinos, amigos y compañeros. Pero lamentablemente no todos estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Porque la iglesia está muy ocupada en otros temas. Y tal vez ha descuidado el tema principal. La iglesia está haciendo otros trabajos. Por ejemplo, hay muchas congregaciones empeñadas hasta la coronilla en los trabajos sociales, que son una bendición, pero no es el trabajo número uno de la iglesia. El trabajo social, hay muchísimas instituciones que lo están haciendo. Es un trabajo del Estado. El trabajo de la iglesia nadie más lo va a hacer. Lo tiene que hacer la iglesia. Entonces nosotros podemos hacer el trabajo social, pero primero el otro. Y si nos queda tiempo, hacemos el trabajo social.
Pero hay quienes han cambiado la prioridad y le han dado más importancia al trabajo social que al trabajo espiritual. Entonces la iglesia no está haciendo su trabajo porque está haciendo otro trabajo. Y el trabajo de la iglesia, ¿quién lo hará? Satanás no lo va a hacer. Entonces la iglesia no está haciendo su trabajo porque está ocupada en otros temas que no fueron lo que le dejó el Señor. En tercer lugar, hay más en las iglesias que están supuestamente vivas, dando culto y actividades. Nosotros advertimos que hay más entretenimiento que avivamiento. Por ejemplo, espectáculos, bailes, comedias y mucho descuido en nuestra intimidad con Dios. Usted sabía que el crecimiento espiritual del creyente, la liberación espiritual del creyente, el crecimiento total, integral del creyente depende de su intimidad con Dios. Más que venir a la iglesia. Porque el que tiene intimidad con Dios no hay que decirle que vaya a la iglesia. Así, eso se cae de la mata. Cuando usted se encierra con Dios, usted ora hasta que sienta. Porque hay gente que oran para saludar a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando éramos pequeños en los campos. Santico, mis hijos, se doblaba de rodillas y le besaba la mano al abuelo. Y el abuelo decía, Santico, mis hijos, entonces uno se ponía de pie. Así hay gente que saluda a Dios. Una oración por no dejar. Estamos hablando de sacar tiempo para tener intimidad con Dios. Usted dobla su rodilla y si está enfermo usted puede orar sentado y usted puede orar acostado. Usted cierra sus ojos y no es que tenga que cerrar los ojos para orar. Es que no quiere distracción. Es que si tenemos los ojos abiertos, lo que estamos relojeando. Porque a los ojos le encanta mirar. Entonces uno cierra los ojos para separarse del mundo que nos rodea. Y se concentra. Y comienza a adorar a Dios. A reconocer su grandeza, su poder y su soberanía. A darle gracia, a adorar, 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 adorar. Y a los minutos, 10, 15, 20, 30, porque hay unos que son más duros que un coco. A los minutos usted va a empezar a sentir algo. Usted va a empezar a sentir una frescura, como un gozo, como algo que usted no tenía. Y cuando viene a ver, se le van 2 horas usted orando y dice, ¡oh! Y usted ni cuenta se dio. Porque usted entró en una intimidad con Dios. Entonces, cuando hay esa intimidad con Dios, las demás cosas se hacen automáticamente. Porque es que el Espíritu se la comunica. Porque hay una relación fluida entre nosotros y Dios. Pero ahora tenemos en las actividades evangélicas más entretenimiento que avivamiento. Porque usted ve en algunas ocasiones que nuestros cultos parecen más espectáculo, parecen más baile, parecen comedias, entretenimiento en sentido general, y como que no nos preocupamos si está presente el Espíritu Santo. Como que eso es cosa secundaria. Usted sabe que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Usted sabe que quien sana las heridas que hay adentro es el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Si descuidamos el Espíritu Santo, ¿en qué estamos? Mire, si aquí no está el Espíritu Santo, esto es una reunión vacía más. Cuando usted entra aquí, tiene que sentir algo que usted no siente en su casa. Porque esto fue consagrado para habitación del Espíritu Santo. Entonces tenemos que intimar con el Espíritu Santo en nuestra vida diaria y en los cultos.
Por eso la parte de adoración va primero. Alabanza y adoración. Porque tenemos que provocar la presencia del Espíritu Santo, adorándole, alabándole y glorificándole, para dejar de ser un simple entretenimiento. Porque hay gente que ve los cultos así, como un entretenimiento. Voy a botar el golpe para la iglesia. Bueno, está bien, porque para que vaya a otro sitio, ¿verdad? Para que vaya a otro sitio, mejor que venga a la iglesia. Porque el que esté en la miel, algo se le pega. Aunque usted venga, y no es el caso de nadie aquí, el que viene a eso no está aquí. Aunque alguien venga a relajar, a novelear o a burlarse, es bueno que venga. Porque el que está aquí, algo se le va a pegar y es de arriba. Entonces, bienvenido sea. Aunque usted venga a chequearnos, aunque usted venga a vigilarnos, a investigarnos, a ver en qué nos equivocamos, aunque usted venga a lo que venga, venga, que las puertas las abrimos para todos. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Alzheimer espiritual se advierte porque hay un proceso degenerativo en la espiritualidad de la sociedad y principalmente de la iglesia en cuanto a su relación con Dios. Y aunque los estudios humanos no lo digan, eso daña. El cerebro se afecta cuando estamos lejos de Dios. Fuimos hechos para alabanza de su nombre. El ser humano fue hecho para tener comunión con su Creador. ¿Por qué usted ve que inventan tantos estupefacientes, inventan tantas cosas para divertirse? Porque hay una hambre existencial que no se llena con nada, solo con la presencia de Dios. Entonces la gente se desboca en licor, en droga, en baile, buscando esa satisfacción que no hay en el mundo. Entonces, esa situación, ese alejamiento de Dios daña el cerebro, porque nos va haciendo más parecido a los animales. Los animales no necesitan buscar a Dios. Usted nunca ha visto un animal adorando nada. Pero todos los seres humanos, aunque no hayan visto la luz eléctrica, aunque sean más salvajes que los animales, tienen un punto de adoración. Porque hay algo dentro del ser humano que necesita contacto con Dios. El carecer de esa parte, el anular esa parte, desarticula la estructura del ser humano. Y entonces por ahí puede venir también otra razón de Alzheimer o del aumento del Alzheimer. Entonces, por ejemplo, dice Apocalipsis 2.1, 2.1 o 2.2, 2.2 en adelante. Fíjese, es un mensaje que le manda el Señor a una de las iglesias, a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y dice, y muchos, yo abrí en Pedro, pero es en Apocalipsis. Es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y le has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, has olvidado el primer amor, el primer camino. Está hablando de alguien que tuvo una posición y ha degenerado, ha descendido de una posición espiritual loable a casi el límite de abajo. Fíjese cómo el Señor le señala toda la cosa buena. Conozco que has trabajado mucho. Conozco que has tenido paciencia. Conozco tu celo doctrinal. Pero
estás olvidando algo que es imprescindible. Estás olvidando el primer amor. Eso es un proceso degenerativo. Eso es un proceso de Alzheimer espiritual. Estás olvidando lo que no debes olvidar. Estás ignorando cosas trascendentales, imprescindibles en la vida de un ser humano que pretende estar en contacto con Dios. Entonces el Espíritu Santo le habla muy claro. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, o sea, ¿quién es el que tiene que recordar? El que olvidó. Y hablamos que Alzheimer, lo primero que afecta es la memoria. Luego afecta el pensamiento y luego afecta la conducta. Eso es lo que pasa en Éfeso. Cuando nos alejamos de Dios, dejamos el primer amor, olvidamos el primer amor, se me olvida, la memoria me falla y ya yo no hago lo que yo antes hacía. Eso afecta, ya la memoria está afectada. Ahora va a afectar, ya yo no pienso como antes, que tengo que acercarme a Dios. Ya yo no pienso que debo leer la Biblia más. Ya yo no pienso que debo orar. Ya yo no pienso que debo buscar a Dios porque los días son malos. Porque el Alzheimer me está comiendo las neuronas del cerebro espiritual. Y me estoy quedando sin memoria y ya yo no me acuerdo de Dios. Y cuando el Alzheimer espiritual me daña la memoria y me daña el pensamiento, inmediatamente mi conducta cambia. Y ya yo asumo otro rol en la sociedad o en la comunidad donde me muevo. Entonces comenzamos a dar traspié. Y los hermanos dicen, está carnal. No, es que ya se le olvidó el camino. Sufrió un borrón. Y ya no sabe cuál es la senda. Y está caminando por la que no es. Porque el Alzheimer pone a la gente a hacer lo que no hacía. Lo saca de sus casillas y lo lleva por otros lados. Entonces es lo que está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso y es lo que nos puede decir también a todos nosotros. Recuerda de dónde has caído. De vez en cuando debemos hacer un ejercicio de nuestro nivel o niveles espiritual. Cuando usted conoció al Señor, los primeros 3, 4, 5, 6 meses, el primer año, los primeros 2 años, ¿cómo usted funcionaba? ¿Y cómo usted funciona ahora? ¿Qué usted hacía que ahora no está haciendo? Mucha gente dice, testimonio de antes. Cuando el Señor me usaba, Abba. Aleluya. No habichuela, Abba. Y ahora, ¿quién te usa? No, porque ya yo me sé la Biblia. Ahora te sabe la Biblia y no la aplica. Cuando no te la sabía, la aplicaba. Y ahora que te la sabe, no la aplica porque sabe demasiado. No, que yo tengo un máster en teología. ¿Y el testimonio? Lo que va a llevarnos al cielo no es la teología, es el testimonio. Seguir a Cristo es lo que me conduce al cielo. No es que yo sepa mucha Biblia. Es que sepa un poquito que me alcance para ser salvo. Con eso es suficiente. Entonces es un recordatorio del Señor. Ahora, hay una preocupación apostólica. Aquí en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Lo primero que hace Pedro es un llamado. Fíjese, recordemos que los apóstoles fueron encomendados por Cristo para darle continuidad al trabajo que Jesucristo empezó aquí en la tierra. Cuando Cristo se va, deja a los apóstoles con la misión de darle continuación a el trabajo que Cristo comenzó. Eran 12 o 11 y después se completaron 12 con Pablo. Esos 12 tenían que abarcar el mundo entero.
No todos hicieron la función que le tocaba, pero muchos lo hicieron y por eso hasta aquí a donde nosotros ha llegado. Entonces, ejerciendo su función, el apóstol Pedro en el capítulo 2, 3 de la segunda carta, capítulo 3, versículo 1, oiga cómo dice: amados, esta es la segunda carta que escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, van 2 veces que yo le escribo a ustedes sobre el mismo tema. La primera fue, y entonces como que vio que no reaccionaron y le manda la segunda. Y por eso dice, van 2 veces. Esta es la segunda carta que escribo, para que, exhortándole a que despierten. Lo vio durmiendo. O sea, eso es Alzheimer. Lo vio que estaban en peligro. Eso es Alzheimer espiritual. Entonces dice, para que tengan memoria, porque se le estaba yendo la memoria, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pedro? Para que tengan memoria. ¿Memoria de qué? De los mensajes que han oído. ¿De quién? De los santos profetas, del mandamiento del Señor y de los apóstoles. Ustedes han oído demasiado mensaje. Ustedes han oído demasiado enseñanza bíblica. ¿Dónde está lo que aprendieron? Se lo llevó el diablo. ¿Quién se comió lo que ustedes tenían en la cabeza? Yo quiero, dice Pedro, que ustedes hagan memoria de lo que predicaron los, mire, se fue atrás a los profetas, lo que predicó Jesús y lo que han predicado los apóstoles, las 3 edades, antes, durante y después de Jesús. ¿Por qué le dice Pedro eso a los hermanos, a ellos y a nosotros? Porque su comportamiento le indicó a él que ellos no practicaban lo que habían aprendido. Y para ser generoso y no áspero, antes de acusarlo, le dice que lo han olvidado. Y la forma más suave de decirle, no están haciendo lo correcto. Han olvidado. Es bueno que ustedes, que yo quiero refrescarle la memoria, que tengan memoria de la palabra que han escuchado, que han sido dichas por los santos profetas, etc. ¿Y qué era lo que habían olvidado? Dice el versículo 3, sabiendo primero que en los postreros días, en los últimos días, iban a venir muchos burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burlándose de la palabra. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Muchos burladores del evangelio, muchos que se burlan del mensaje, muchos que se burlan de lo que nosotros predicamos y decimos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Entonces es bueno que los apóstoles, o sea, la gente que iba a leer al apóstol Pedro, tuviera claro y recordara los mensajes que habían sido escuchados. Entonces, ¿qué iban a hacer el argumento burlesco? Porque es un ambiente de burla lo que hay ahora. La gente pretende burlarse de nosotros. Y hay creyentes, hay recién llegado a la casa del Señor que se dejan amedrentar de la burla de los incircuncisos, de aquellos que no tienen nada y no pueden dar nada. Porque el que se burla de un creyente, ¿qué tiene para dar? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está él? ¿Tiene él su problema resuelto? Jamás. Malgastador de sus propios recursos, endeudado hasta la cabeza, afueriado de su casa porque la mujer no lo quiere por sinvergüenza. Entonces viene a burlarse de mí. Digo, mira, ¿tú habías visto alguna vez una chincha diciéndole a una garrapata aplastada?
¿Tú habías visto eso alguna vez? ¿Qué tú tienes? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué tú tienes mejor que yo? ¿Tienes tú algo mejor que el evangelio para ofrecerme a mí? Entonces lo más sabio que tú puedes hacer es callarte la boca. Es lo más sensato. Pero aparecen burladores. Oye, desde que yo estoy pequeño oigo diciendo que Cristo vuelve. Y Cristo no ha vuelto. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mentira del diablo, las cosas no permanecen igual. ¿Cuántos cambios no ha registrado la tierra y la gente desde el principio hasta ahora? Pero ellos se burlan tratando de avergonzar y de atemorizar a lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Oiga, hermano, oiga, amigo que me escucha. Nosotros tenemos una firmeza tan grande porque nosotros estamos sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que la confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús se deriva de nuestra seguridad en lo que hemos creído en comparación con lo que no hemos creído. Venimos del mundo. ¿Qué nos dio el mundo? Problema. Mucho problema. Todos los problemas que usted arrastra aún dentro de la iglesia lo trajo del mundo. Porque la mayoría de las cadenas el Señor se la ha quitado, pero a veces a alguno le queda alguna. Pero eso vino de allá. Entonces, ¿le puede ofrecer algo el mundo? Puede ofrecer paz, tranquilidad, esperanza, fe. El mundo ofrece lo que tiene. Maldad, tristeza, dolor, quebranto. Eso es lo que tiene el mundo. Y la gente se va a beber para olvidar las penas. Pero siempre se le olvida que las penas saben nadar. Y cuando usted cree que la hundió ahí, sale por allá. Entonces, estamos claros en esto. Nosotros no tenemos que buscar nada en el mundo, porque el mundo ni nos dio nada, ni tiene nada que ofrecernos. Y si algo ofrece que valga la pena, es mentira, porque lo está ofreciendo sin tenerlo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el versículo 5, hay una calificación espiritual del capítulo 3 de segunda de Pedro. En estos, dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, el Alzheimer, amnesia o demencia pretende hacernos olvidar que cuando nosotros llegamos a este mundo, el mundo estaba tal como lo encontramos. Funcionando, agricultura, lluvia, sol, todo lo que hay para sobrevivir, todo lo imprescindible para la vida, estaba aquí en este mundo. Y si algo está dañado, lo dañamos nosotros. Entonces, cuando el Alzheimer espiritual llega, empieza a borrar estas verdades. Dice aquí, estos ignoran, que equivale a decir, estos olvidan voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, ellos creen o ellos pretenden olvidar que fue Dios que lo hizo. Y que ese Dios tiene algo que decirnos, que comunicarnos, que exigirnos y que esperar de nosotros. Y son cosas que no debemos olvidar. Son cosas que el ser humano debe tener pendiente. Usted tiene que saber que hay un Dios que lo creó. Usted tiene que saber que hay un Dios que lo sostiene. Usted tiene que saber que hay un Dios que lo puso en este mundo y que al final se lo va a llevar de aquí. Tenemos que saber eso. Pero hay gente que pretenden olvidarlo porque no lo olvidan nada. Pero tratan de ignorarlo como que
son cosas que nunca han existido. Y es un olvido peligroso. Versículo 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Olvidan eso? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, es un olvido peligroso. Mire, da miedo cuando descubrimos a un enfermo de Alzheimer, porque un enfermo de Alzheimer puede cruzar la calle sin advertir el peligro de que un carro lo atropelle o lo mate. Un enfermo de Alzheimer puede salir a la calle o puede jugar con fuego, puede prender o enchufar algo que no deba hacerlo, puede echarle combustible a la estufa y hacer un fuego porque no tiene pensamiento correcto, no tiene conducta correcta, no tiene memoria de que eso hace daño. Está como un recién nacido en la mayoría de las veces. Y mucha de gente de hoy desconoce el peligro que enfrenta y juega con la verdad, porque el que tiene Alzheimer no sabe lo que está haciendo. El que está lejos de Dios, el que tiene Alzheimer espiritual, no sabe lo que está haciendo. Y le voy a decir algo para ver si despierto su entendimiento. Está jugando con candela. ¿Oyó bien, amigo? El que está lejos de Dios está jugando con candela. Ojalá fuera con candela. Está jugando con el diablo. Usted sabe que este mundo está bajo la directriz de Satanás. Usted sabe que Satanás es el que está tomando muchachos de los heavy metal y de los grupos satánicos para sacrificar hasta su propia madre. Usted sabe que aquí están operando bandas infernales que se disputan los rangos de acuerdo a los crímenes que cometan. Y que cuando uno dice, yo maté a mi madre, lo suben de rango. Y eso está funcionando entre muchos jóvenes. Y el que tiene Alzheimer espiritual y olvida que lo que dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Si usted tiene ese Alzheimer y usted olvida que el único que lo puede cuidar es Dios. Si a usted se le olvidó que hay un demonio que está buscando su destrucción. Si usted minimizó la capacidad de peligro del diablo y se descuida, el diablo se lo lleva. Y fácil. Porque usted no está cubierto con el abrigo del Altísimo. Y la Biblia lo advierte. Hay una maldad generalizada. Hay operativos diabólicos funcionando en todos los estratos sociales. Pero hay un refugio. Hay un refugio. Hay un único refugio. Hay uno solo que te puede cuidar, que te puede proteger. Pero la gente lo rechaza. Lo rechaza por desconocimiento. Lo rechaza por ignorancia. Y hay otros que se han apartado del camino. Se han enfriado hasta congelarse. Y han dejado al Señor. Corren un peligro inminente. Y yo pienso que si la gente se diera cuenta el peligro que está corriendo, no tuviéramos que invitarlo a convertirse. Porque, hermano, es que hay dos fuerzas. Quiera usted o no, diga la ciencia que sí o que no, la operatividad de ambas se ve. ¿De dónde viene la maldad tan mala que estamos viviendo? ¿Usted cree que la gente es malo porque quiere ser malo? No. La gente es malo porque hay un generador de maldad. Hay un espíritu que lo usa y a veces lo usa para cometer hechos gravísimos y luego lo suelta. Hay hombres que están presos en las cárceles, han matado a su familia y después que lo hacen, entonces se pone la mano en la cabeza, que no sabía lo que estaba haciendo, que oyó unas voces. Ese es el Satanás. Entonces, ¿cómo nos libramos de eso? Acudiendo al único refugio. Pero hay un Alzheimer espiritual
que no le permite a la gente cubrirse, porque olvidan el peligro, no reconocen a quienes le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Jesús y su iglesia. A veces el diablo le dice, te quieren hacer daño. No, te queremos hacer bien. El que tiene Alzheimer, a veces va el hijo a llevarle algo y lo empuja. No, me quiere hacer daño. Yo oí el caso de una madre que una hija la atiende y cuando le va a llevar la comida la rechaza. Dice que la quiere envenenar la hija, porque el Alzheimer altera su conducta. Pues espiritualmente hay gente que cuando usted le lleva la palabra, lo que hace es que pelean. Aquí no me hable de eso. Aquí no queremos evangélicos. Hay mujeres que han votado a su marido porque se ha convertido. Y hay hombres que han votado a su mujer porque se ha convertido. Aquí yo no quiero evangélicos. Es Alzheimer que tienen. No reconocen lo que le conviene. No reconocen el peligro. Y se están acercando al peligro y alejándose de la bonanza. Porque tienen Alzheimer espiritual. Ahora, ¿quién cura el Alzheimer? La palabra de Dios, la Biblia, creer la Biblia, acercarse a Jesucristo. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia. La única forma de escapar de este estado de Alzheimer espiritual es acercándose al Señor. Estoy haciendo lo mismo que hizo Pedro, tratando de despertar tu limpio entendimiento. En otras palabras, tú no tienes malicia, pero estás durmiendo. Tú no tienes malicia, pero has olvidado el camino de la verdad. Te lo estoy recordando. El trabajo de la iglesia es encaminar a la gente por la senda de salvación, para que despierte. Cuando usted despierta, viene a Cristo, oramos por usted, se caen las escamas, se caen las cadenas, usted queda libre y el Alzheimer se va al infierno. Y eso es lo que buscamos. Que despertemos, que abramos los ojos antes que sea demasiado tarde. Por eso está usted aquí en esta noche. Por eso está usted en esta hora escuchando esta palabra. Porque el Espíritu Santo quiere que usted despierte y acuda al lugar único en que puede refugiarse. Se llama Jesucristo, entregando nuestra vida al Señor. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Termina la obra en los corazones, en el nombre de Jesús.